y yo creo que a José Luis Rodríguez Tornaco le gusta también lo de Tierra, Viento y Fuego. Vos bailaste mucho con esta banda, ¿verdad? Mira, la verdad que primero un saludo a la audiencia. Claro. Un enorme placer, me siento en casa, ¿sabes? Por supuesto, Bruno? Más en tu compañía, y le quiero contar a la gente un poco más joven. Bruno es el responsable de que muchos hayamos abrazado el cariño a la música. Y no solamente eso, sino que desarrolló, nos mostró el mundo. Imagínate Bruno cuando recorría aquellos fantásticos programas en Europa y uno se hacía la idea... Alguna vez quiero conocer esos lugares. Así 40 que Bruno, años atrás. Bueno, está bien. Entonces, con más razón, 40 años atrás, lo pionero que era Bruno en el tema de generar, y hoy sigue tan vigente. Por eso es un placer estar contigo, Bruno, con tu programa que mucha gente lo ve, comenta, llama, pregunta. Así que a las órdenes. Bueno, muchas gracias, José Luis Rodríguez Tornaco. Él es máster en economía, especialista en elaboración e investigación de políticas públicas, muy trabajador, padre de familia, con mucha experiencia, fue presidente del directorio de Inversora del Sur S.A. Desde el 2003 hasta la actualidad. Sigue siendo presidente, ¿verdad? Sí, seguimos apostando, reinventándonos en pandemia como la mayoría de los paraguayos. Bueno, también fue asesor económico del Banco Central del Paraguay entre 1991 hasta el 2002, asesor económico de la Presidencia de la República entre el 98 y 99, y en la parte educativa, fomentó, digamos, se nutrió en el Instituto Ditela y obtuvo una maestría en Ciencias Económicas entre el 92 y 94, economista recibido en el 91 en una Universidad Nacional de Asunción. Bueno, pero es una figura que siempre está en los medios, porque en el plano económico, financiero, él domina eso, domina lo económico, lo financiero, y no porque esté acá, lo digo, sino él da en el ojo, da en la tecla. Bueno, y estábamos hablando, antes de entrar en ese terreno económico-financiero, que a veces es un poco una suerte de letanía, porque, qué sé yo, la gente a veces está cansada de eso. Conste que el dólar está subiendo, y eso está bien o está mal, esto del dólar. ¿Por qué sube tanto el dólar? Bueno, Paraguay tiene una característica de una economía cíclica, en la que durante el primer semestre del año entran muchos dólares a Paraguay producto de las exportaciones de los bienes y servicios. Al haber mucho de un bien en un mercado, su precio baja. Y en el segundo semestre, Paraguay necesita importar todo lo que es fertilizantes, temas para fin de año. Hay mucha demanda de dólares. Entonces, cuando la gente quiere más de un bien, su precio tiende a subir. Es un periodo natural. ¿Y qué es lo que hace el Banco Central? Hace lo que se llama una flotación sucia. Claro, marca una franja en la cual el dólar se va a mover, porque nosotros somos tomadores de precios. Entonces lo que hace es, se acumulan las reservas durante el periodo que entran los dólares, y cuando se demandan mucho, entra a vender esos dólares. Entonces el Banco Central, cuando envía su presupuesto de gastos al principio de año al Congreso, ya establece más o menos una franja de cuánto va a valer el dólar. Ahora, eso puede estar con certeza o no cerca de lo que el Estado pronostica, pero tiene un problema cuando aparecen elementos exógenos como la guerra a Ucrania, cuando Europa empieza el dólar se fortalece, los europeos pierden confianza en el euro porque no saben lo que va a pasar y van todos al dólar. Estados Unidos, para controlar su inflación, alza las tasas y los dólares de Latinoamérica se van a Estados Unidos. Vos sabés que está carísimo Estados Unidos. Bueno, entonces lo que están viviendo es como todo serio, lo que muy caro. Por supuesto, es que la inflación es Yo la más llegué alta. hoy 5:30 de la mañana y carísimo Estados Unidos. La inflación más alta en la historia reciente de los Estados Unidos es la que tiene ahora. Y allá, muy importante, porque ahora hay elecciones de medio término para elegir las bancas republicanas o demócratas del Congreso. Y hay un viejo eslogan ya acuñado por Friedman, grandes economistas: la gente vota por el bolsillo. Y vamos a ver cómo le va al gobierno de los Estados Unidos, que tiene la inflación más alta de los últimos tiempos,
y probablemente una de las posiciones internacionales más débiles de los últimos ¿Y tiempos. cómo nos va a ir acá nosotros? ¿Va a votar la gente al bolsillo o no? La gente vota o por esperanza o por miedo. Y acá hay la esperanza. A Martínez Esperanza Martínez sigue vigente. Increíblemente está reinventada de vuelta como senadora, y ahora que no está Lugo hay que ver cómo les va, ¿no? Bueno, Pero, ¿cómo le fue? ¿Cómo apareció esa firma entonces ahí? Digamos que realmente no fue auténtica al parecer, según los comentarios. Yo allá ya me dijeron eso y no podía creer que falsificaron una firma, puede ser. no solamente es altamente preocupante, porque si yo me candidato a algo, tengo que entrar a hacer una declaración jurada en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en el que yo tengo que firmar, y eso se hace recién como candidato o cuando uno lanza la precandidatura. Y yo quisiera ver si realmente esa documentación del senador y expresidente Lugo, cómo hicieron para firmar, porque ayer lo escuchaba a su médico de cabecera, al senador Querey, decir que responde a ciertos incentivos y ya tiene cada vez menos tiempo con el respirador, y todavía sigue dependiendo de eso. Entonces, evidentemente, en condiciones de llenar una declaración jurada y firmar su candidatura, no creo que esté. ¿Y cómo ustedes prueban eso? ¿O quién fue el que, digamos, descubrió esa historia? No, eso va a tener que validarlo el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Pero aquí... ¿Y en qué momento Esto, mi querido Bruno, es político. En su momento, Lugo como miembro de la iglesia no podía ser candidato y se le permitió. Bruno, en su momento, 2 paraguayos de a pie que no fueron electos ni proclamados, como el señor Friedman y la señora Gusinki, fueron llamados por teléfono por el senador Lugo y le dijo: vengan a jurar como senador, sin haber sido electos ni proclamados, y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque hay un virtual pacto político en particular de la gente que pretende la alternancia. Entonces, si es contra alguien, vale todo. Contra alguien vale todo. Y ese contra alguien, yo estuve, les confieso, 7 días afuera y vengo acá y siguen los mismos titulares contra la misma persona, ¿verdad? Y no es de ahora nomás, ni de 7 días atrás, es de 1 año atrás, de 2 años atrás. ¿Por qué esta carnicería, digamos? ¿Qué se pretende? ¿Por qué se menoscaba en demasía? Y este señor sigue tan campante, ni siquiera parece que se le mueve un pelo, pero los diarios, ciertos medios, le dan con el hacha todos los días. ¿A qué se debe? Bueno, yo me hago una simple pregunta muchas veces, y ahora que me toca compartir en los medios también. Me da la sensación que en la Argentina en algún momento, Bruno, llegó a rotularse a ciertos medios como medios militantes. Es decir, militaban para defender al oficialismo. Y en esa convicción, porque hay que respetar, cada uno puede tener su convicción, parecía que valía todo como para poder denostar y destruir a los eventuales adversarios políticos. Entonces, si yo recurro a la memoria histórica, hoy las redes son fantásticas para ello. Hace 6 meses atrás, Bruno, todos los titulares con letras catástrofes eran: Brasil pide la extradición de Horacio Cartes. Ya estaba que había un mameluco naranja, todo, ¿verdad? Y ahora me enteré por los medios, y lo escuché, veo noticias de Brasil. Dice: el Tribunal Superior, la Corte Suprema de Brasil, se pusieron de acuerdo para en neutralizar absolutamente todo lo que sea en contra de Cartes. Mata aquella acusación, y en ningún medio sale absolutamente ninguna noticia. Acá, ¿verdad? Y es increíble, más, increíble. Te sumo un elemento. El titular del diario de ayer decía: Comisión Bicameral de Investigación de Ilícitos, liderada por el senador Querey, acusa a Horacio Cartes, y el senador Querey en su conferencia dice: hemos utilizado como base de este estudio los informes de la justicia brasilera
que dicen que Horacio Cartes se come criaturas. Y ahora la justicia brasilera dice que... Y ahora la justicia brasilera libera de todos los cargos al señor Horacio Cartes. Sí. Entonces, hay cosas que realmente no resisten el menor archivo. Y esto de los militares que protegen la ruta del tráfico ilegal, que dice la Comisión Bicameral de Investigación, todos los días es algo parecido a esto. Y ¿cómo no tienen otra información acá? Yo quiero ir un poco más allá del tema puntual contra un grupo empresarial y quiero analizar algo desde la visión país. Por favor, dale. Y te doy una visión. Nosotros, la comisión bicameral que estamos leyendo, que menciona el contrabando, esto está liderada por un médico. Bueno, siguiendo esta analogía, se hace una junta médica en el mundo de los mejores médicos que evalúan a Paraguay y le dicen: Paraguay, vos aprobás el sistema de evaluación de lavado de dinero. Te felicitamos, o sea, no te felicitamos, pero te ponemos una nota que pasás y tenés mejores notas que Chile y que otro país. Sin embargo, el médico de acá dice: Paraguay es un paraíso de lavado de dinero. Cuando los expertos de Gafilat del mundo acaban de aprobar a Paraguay. Paralelamente, en el mismo periodo de tiempo, la Moody's, una de las calificadoras de riesgo más importantes del mundo, eleva la calificación del país, del Paraguay, de estable a positiva. Y sin embargo, para el presidente de la Comisión Bicameral, Paraguay es una plataforma logística del crimen para ahuyentar inversiones. Entonces, ¿de qué hablamos? De un autoflagelamiento con un sesgo político tremendo. Permanente. La pregunta que sigue, me la hago ahora. Si esta gente que está siempre pegando con el mazo tiene la potestad de subir y de reorganizar la República, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el resultado de esa gente? Y aquel que no recuerde la historia está condenado a repetirla. No, hay que olvidar que esta gente ya estuvo en el gobierno y no pudo terminar porque se echaron ellos mismos vía juicio político. O sea, ellos ya llegaron. No es que dicen vamos a hacer. Ellos ya estuvieron. Y cuando vos ya no pudieron terminar un gobierno. Coste que llegaron en una alianza patriótica para el cambio de la mano de un obispo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que hay mucha gente, Bruno, y vos te acordarás porque tenemos más o menos la misma memoria histórica. Hay mucha gente que toda su vida vivió del antiestronismo. Y cuando se fue el estronismo, se quedaron sin discurso. Y eso le pasa hoy a la oposición. Van inventando. Antes era el antioviedismo, después fue ahora el anticartismo. Y lo que no escuchás son propuestas. Es más, el principal eslogan de la oposición, Bruno, ha sido ANR nunca más. Es contra alguien y no pro país. Sí, pero una rol garrafal para mí. Bueno. Garrafal, porque dentro del mundo colorado hay mucha gente talentosa y valiosa, ¿verdad? Y yo quiero usar un ejemplo ahí que la gente entienda. En el fútbol, Bruno. Hace poco, el organismo internacional del fútbol más importante del mundo califica al señor Marcos Trovato como corrupto y le sanciona de por vida para ejercer nada en el Olimpia ni en ningún club, ¿verdad? Sí. Ahora la pregunta es, ¿eso hace acaso que todos los olimpistas sean corruptos también? No, por supuesto. Por supuesto. Y a eso iba. Entonces, no podemos es más, vos en redes entrás y das una opinión en contra del señor Trovato y el 70% del pueblo olimpista te salta la yugular. Y pasa lo mismo cuando la oposición en su necedad y en su miopía comienza a atacar al gobierno que está hoy sin propuestas. Bueno, yo sé que la oposición tiene que atacar, obviamente, por eso es la oposición. Ahora, ¿qué nivel de ataque? También tendría que ser una de las preguntas, porque vos podés atacar, pero con cierto, primero, qué sé yo, sabiendo exactamente qué pasos dar.
y no atacar por atacar y decir cuestiones que pueden ser ciertas como no. Y en la mayoría de los casos yo creo que hay cosas que son tiradas de los pelos. Esto, por ejemplo, para Katia González, dice: la Comisión Bicameral de Investigación evidencia que Cartes es un peligro. Cartes es un peligro. Y mira, tenemos que evaluarlo. Él ya estuvo en el gobierno, Bruno. 5 años estuvo. Y la pregunta es, ¿qué peligro implicó para el desarrollo natural de la democracia en Paraguay? ¿Pero qué tiene que ver Cartes con el siguiente periodo presidencial? Porque lo que pretenden es, y es una estrategia política, pretenden desvirtuar el eventual liderazgo de Santiago Peña, diciendo que realmente es Cartes el que va a manejar. ¿Y qué es Santiago? ¿Qué es Santiago para la gente? Ellos dicen que él no tiene autonomía, que él básicamente va a seguir los lineamientos. ¿Y vos decís que él no tiene autonomía? No, yo sostengo que Santiago es una persona que ha demostrado, te doy un ejemplo, ningún presidente hasta la fecha, Bruno, se animó a vetar un presupuesto hecho por el Congreso por sugerencia de un ministro de Hacienda. Y eso Santiago lo hizo. A lo mejor en su ingenuidad política, porque en plenas elecciones le dice al presidente: vetá el presupuesto. Y él vetó. Y obviamente todos los senadores y diputados se abroquelaron para trabajar en contra. Es más, hoy el ministro de Hacienda todos los días está pidiendo al Congreso que no inflen el presupuesto, y a la fecha inflaron 1.500 millones de dólares, y ya te firmo que el presidente ni este ministro no se van a animar a vetar. ¿Por qué? Porque están en campaña. Entonces, se engañan porque ellos dicen: si ganamos, es posible porque están compitiendo, no creo que sea probable, pero es posible. Veremos después cómo arreglamos. Y si no ganamos, que se vea el que viene. Tamaña irresponsabilidad, tremenda irresponsabilidad con el paraguayo. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo hoy en el tratamiento del presupuesto es volverlo ingobernable, y va a terminar como única salida: o seguimos endeudando al país o le cobramos más impuestos a lo que pagan los ya impuestos. Bueno, y cambiando de tema, sí, pero dentro de la misma historia, se postula a Arregui, dice, para la Fiscalía General, en reemplazo de esta señora, que creo que en marzo está terminando su periodo, ¿verdad? Así es. ¿Qué te parece Carlos Arregui? Porque él fue ministro de la CEPRELAT y ahora es miembro del Consejo del Banco Nacional de Fomento. ¿Sería un candidato potable, importante para la Fiscalía General del Estado? A ver, el contexto es muy importante. Antes de responder directo a la pregunta personalizada. Lo que se ha venido criticando tremendamente desde la oposición durante todo este periodo ha sido la injerencia del Poder Ejecutivo en la Fiscalía General. Es más, han tratado de hacer 4 juicios políticos. Todo el show que nos tuvieron meses con el tema, ¿verdad? Meses. Y con titulares todos los días. Y ocurre, mi querido Bruno, que ahora analizamos que había sido el Ejecutivo quiere poner de vuelta a su fiscal general. ¿Y quiénes son los 3 candidatos? A ver, la señora Seifert, que era hasta hace poco representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, que es el que tiene que elegir a los fiscales, a la terna. El señor Arregui, que es un connotado representante del PDP, pero dentro de la alianza y ministro del señor Mario Audo. ¿Ok? Y la señora Cecilia Pérez, quien también fue ministra y hoy es asesora de seguridad del señor Mario Audo. O sea, 3 de los candidatos más importantes son del primer anillo del Ejecutivo, que van a tener, hasta hoy, han logrado toda la mayoría en el Senado, van a poder volcar la designación. ¿Y no hay otra gente más? Por ahora se presentaron 4, ellos 3. ¿Hasta qué tiempo se tiene para...? Yo creo que todavía va a correr mucha agua, porque también lo mencionan al viceministro de Tributación, Orué, que me da la sensación que hoy por hoy, políticamente, porque finalmente esta es una designación política. Y vos me preguntás, ¿qué opino a Rey? Sí. Pero de Orué también una sola Arregui, Carlos Arregui. Una sola llamada de atención tuvo Paraguay, o sea, dentro del sistema, en la evaluación Gafilat, y decía
la filtración de los informes de la CEPRELAP es extremadamente preocupante. Sí. Y cuando ocurrió eso, vino el informe, al día siguiente se lo cambió a Rey, invocando que necesitábamos corregir eso que la CEPRELAP, que la Gafilat llamaba la atención acerca de que se filtraban las cosas de la CEPRELAP donde él era el encargado. Entonces, ¿de qué hablamos? De que lo que se está buscando es poner un fiscal general a la medida, y a la vez de vuelta se bastardea la esencia de lo que se vino reclamando durante todo este tiempo. Y supuestamente la quieren sacar a esta señora por eso, supuestamente. Y ahora quieren colocar algo similar, una persona de igual procedencia, en el sentido para que ayude a cierto sector, digamos, llegado el momento. Y este doctor Óscar Orué, ¿cómo lo ves a Óscar Orué? Hoy es viceministro de Tributación, ¿verdad? Él es, me da la sensación, me sorprendió su desempeño. Él fue durante el gobierno cuando Santiago Peña y Germán Rojas eran ministros de Hacienda. Él era un funcionario de cuarta línea, él era un jefe de departamento. Luego se fue a la municipalidad de Asunción, en el gobierno Mario Ferreiro. Y desde ahí él impulsó la tercerización de los impuestos de la municipalidad. Por eso es importante los archivos, ¿verdad? Él fue el que diseñó la propuesta que la municipalidad de Asunción tercerice el cobro de los impuestos. Entonces, me da la sensación que los números de recaudación y algunas modificaciones que se hicieron le dan algún aval de profesionalismo en tributación. Sin embargo, me da la sensación que es testimonial su candidatura, porque no creo que políticamente pueda armar las redes para tener los votos. Es más, Bruno, te voy a pasar el 17 de septiembre, cuando Arrey asume o está por asumir el cargo en Fomento. Él dice: no me voy a presentar para la Fiscalía General, esa es una decisión final hablada con mi familia. Sin embargo, un mes después es el primero en anunciar su postulación, lo que me permite presuponer que hay un acuerdo político para impulsar su designación. Y como ya hay los votos, o ellos creen tener los votos, porque esto cambia momento a momento, el señor se anima a candidatarse. Bueno, ¿por qué no se busca a la gente idónea para los puestos más importantes y fuera del cromatismo, ¿no? Yo insisto en esto, no quiero herir a nadie, pero yo creo que en esos puestos importantes tiene que estar una persona que piense y sienta genéricamente la historia respecto a lo que nos interesa a nosotros como ciudadanos del país, ¿verdad? No tener... no solamente apuntar a ciertos sectores. Es mi manera de pensar, que sea una persona proba, una persona que se le haga todo tipo de estudios, lo que sea, exámenes, esto, lo otro, que apruebe y que sea talentosa y sea qué sé yo, un ser humano que nos pueda ayudar a todos, porque tenemos que transformar este país. De eso estás de acuerdo, ¿verdad? Por eso yo adhiero totalmente a tu tesis, y por eso es muy importante que las participaciones en las votaciones. ¿Por qué? Porque yo te quiero contar, Bruno, este proceso se define en el Senado de la Nación. Por lo tanto, el Senado llegó a ocupar tanto protagonismo en Paraguay que te hice un recuento recién. Nombraron a 2 ciudadanos que no fueron electos ni proclamados como senadores, entre ellos. Después, ahora ya les interesa ocupar los otros cargos, a tal punto, Bruno, que el último miembro de la Corte Suprema designado, el señor Víctor Ríos, jamás ejerció, no fue juez, no tiene trayectoria jurídica. Es docente, es fantástico legislador, pero decidieron poner a un senador, uno de ellos ya, en la Corte. Y estuvieron a punto de poner otro, nada más que el amigo... ¿Quiénes decidieron? El Senado. Acuérdate que sale de entre ellos el último miembro. Sé. ¿Y quiénes manejan el Senado? Y el Senado hoy está claramente manejado
¿Por quién? Por el oficialismo de la mano del señor Cachito Salomón, en una asociación con varios partidos menores, el PDP, el Frente Guazú. Entonces han construido mayorías, lo cual es legítimo. El problema es si esa construcción de mayorías es para una agenda país o es para una agenda personal. Sí, personal seguramente. Bueno, tenemos a una señora que también vamos a entrevistarla en minutos, por lo menos vamos a conversar con ella, la señora Patricia Dos Santos, pero haciendo una recapitulación, se dice, no sé cómo se dice, pero más o menos así. ¿Cómo está la parte en el terreno político? ¿Cómo estamos? Tanto la concertación, sigue la concertación en boga, digamos, hay representantes, hay esto, hay lo otro, y el mundo colorado, ¿cómo está? Desde una columna del medio de tu parte. A ver. Yo siempre hablo con números y te doy un número. El Partido Colorado presenta hoy 75,000 candidaturas. Ya dijiste la otra vez. Te dije la otra vez. Y hoy, ¿por qué la oposición pide usar el padrón nacional? Porque la teoría era que si vota más gente, la concertación tenga más votos que el partido. Sí. Pero hoy hay 6 candidaturas a presidencia en la concertación. O sea que la tal mentada unidad no se vislumbra. Y el oficio del poder que entendió el Partido Colorado hace tiempo, con un eslogan ya de Perón: es mejor estar peleados en el poder que unidos en la llanura. Y eso es lo que termina llevando al partido al día siguiente al famoso abrazo republicano. Mientras vos ves que las diferencias de modelo de gobierno, si existieran, son irreconciliables dentro de la oposición. Entonces, por eso es que muchas veces se apunta tanto a una batería destructiva para que el Partido Colorado llegue desgastado antes que insistir en las posturas. Yo escucho mucho, veo la gente de Patriarquería tiene una postura muy clara. Hoy lo leí al señor Villarejo, candidato, decir, están unidos el efrainismo con el oficialismo para saquear Petropar, ¿cómo es esto? Entonces ya te das cuenta que hay posturas irreconciliables. Entonces a mí me da la sensación que, salvo algún fenómeno, creo que no va a haber un cambio no va a haber una alternancia. Ahora, ¿hay posibilidades que eso ocurra? O sea, ¿va o no va a haber alternancia? Creo que va a seguir el Partido Colorado dentro del poder. ¿Te parece? ¿Por qué? Porque hay mucha división entre ustedes. Sí, pero esto ha sido histórico, Bruno. Acordate, en el Partido Colorado, Colorado se mató un vicepresidente y el partido ganó con 54% de los votos. ¿Y por qué decís que no se puede aglutinar la oposición? Porque no se hace sobre es el momento de... Por la figura. No es lo mismo, porque cuando se aglutinaron sobre Lugo, porque sobre Lugo. ¿Y vos crees que Alegre... ¿Y ahora sobre quién? ¿Crees que Alegre tiene la posibilidad de juntar al voto colorado? Entonces hay que administrar realidades. Entonces me da la sensación... ¿Y los colorados siempre tienen que estar ahí? Y mira, si vos tenés... Esto es una cuestión de mayorías. Esto es una cuestión de contar votos. Y bueno, entonces si vos tenés un partido que tiene 2,5 millones de afiliados, que participa 50-60% en las elecciones, que te estoy diciendo que tiene 70,000 candidaturas, y que vos le calculás 20 votos que te lleve cada candidato, son 1,5 millones de votos. Pero tenés a Payo Cuba y tenés a Euclides que están fuera de la concertación. ¿Y eso le saca más votos a quién? Y a la concertación. Fantástico, entonces. Bueno, pero Payo Cubas dice que está haciendo un buen trabajo, así medio al estilo suyo. Hoy me dijo, un par de personas me dijeron cuando vine del aeropuerto, me trajeron y me dijeron, y partió de ellos. Pero no es novedad, Bruno. Él llegó al Senado con su movimiento, guapo, se fue, probablemente. Ahora, Bruno, hoy tenemos una marcha en Asunción de todas las familias paraguayas conservadoras. El conservadurismo en Paraguay todavía es muy fuerte, y lo que Payo nos plantea es un anarquismo. Entonces, ¿qué posibilidades ciertas
Puede tener varios senadores, puede llegar con varias... Pero ¿qué posibilidades ciertas de armar un consenso a nivel nacional con posturas anarquistas puede tener Payo? Es que yo trato de administrar realidades, reitero, tiene su gente, ya ha demostrado, puede llegar a meter sus legisladores, pero el silencio cómplice del círculo rojo te habla a las claras que él no tiene la bendición. Ah, sí, no tiene la bendición. Y decime en qué medios, aparte lo suelo ver acá, pero en qué medios otros masivos vos lo ves a él recorriendo todos los canales y demás. Bueno, dijiste esto de la reunión de padres y viene al tapete esto que dijo el ministro de Educación, Nicolás Zárate, que dice: no hay tiempo para mitos, leyendas, fantasmas, dice el ministro de Educación, y responsabiliza al sacerdote Jesús Montero Tirado del fracaso de la reforma educativa, porque los padres que están marchando están para tratar de frenar esto que viene del Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Es más o menos así? A ver, primero es una batalla perdida, mediática y socialmente, la transformación educativa. Así, perdida. Y se la perdió porque justamente el ministro tiene este tipo de posturas, tratando de oscurantistas a los que de alguna manera tienen una opinión diferente. Ahora, ¿qué pasa? Hay una realidad, Bruno. En el año 2002... ¿Vos estás a favor de la familia? Yo estoy a favor de la familia, 100%, y además a favor de cambiar lo que está mal en la educación. Porque no son excluyentes, ahí voy. En el 2002 se gastaba 114 millones de dólares en educación. Hoy, 2022, se gasta 1.140 millones en educación. Y nuestros indicadores son los peores de la región. El 90% de esa plata, Bruno, en 20 años que empezó la reforma educativa, se va a sueldos y salarios de docentes. Sí. Hay 10.000 escuelas, 8.000 son públicas y el 82% de nuestros alumnos en Paraguay van a instituciones públicas. Que no hay manera de que vos le dé educación bilingüe ni de TIC, de ciencia y tecnología. Claro que hay que cambiar la educación. Por supuesto que hay que redefinirla. Y esas escuelas sin techo, agujereadas, etcétera, etcétera, muchas de ellas, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir contigo en otra ocasión porque sos un libro abierto, interesante y actualizado. José Luis Rodríguez Tornaco, te agradecemos mucho. Está nuestra invitada ya esperando ahí. Y tiene que también ella dar su opinión acerca de este tema que yo le quisiera preguntar a Patricia sobre esto de la educación y cómo hacer esa famosa transformación educativa y que nos beneficiemos nosotros y no estar pendientes de organismos internacionales que a través de ONGs tengan que meter la cuchara para que esto se lleve adelante, ¿verdad? Es una consulta que... No estoy en contra de las ONGs, pero yo creo que tenemos que fijarnos más en nosotros mismos, en el desempeño nuestro personal, modos, usos y costumbres del Paraguay a través de nuestros ancestros. Refinar la educación, evidentemente nos falta mucha educación, muchísima educación. Se perdió mucho tiempo, pero tenemos que encontrar la senda correcta para el desplazo, digamos, o el avance de algo nuevo que nos favorezca a todos. Dos elementos. Sí. Nadie puede cambiar lo que no conoce, Bruno. Lo primero que tenemos que hacer es tener la foto exacta de dónde pifiamos en estos 20 años de reforma y corregir. Y lo segundo, respecto a las ONG y las agendas externas. La principal virtud del demonio es hacerte creer que no existe. Y si hay gente que pretende decirte, no, esto no es así, bueno, es para discutir. Muchas gracias a todos. A vos.